la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Este es el tiempo de la palabra de nuestro Dios. Tiempo que llega propicio a nuestra vida. Tiempo para recibir esa palabra del Señor, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, ponerla en práctica. Siempre que recibamos la instrucción de la Escritura, esa palabra hay que ponerla en práctica, hay que meditar en esa palabra y crecer en esa palabra. Es una bendición cuando cada mañana podemos recibir de la palabra escrita, del registro escritural de Dios para nosotros, porque cuando recibimos esa palabra, cuando leemos la Escritura, cuando tomamos la Escritura y nos apropiamos de la Escritura del Señor, esa Escritura produce en nosotros transformación. Nos llenamos del conocimiento de Dios. Esa palabra transforma nuestra manera de pensar, la perspectiva de lo que día a día vivimos. Por eso, qué importante es la palabra de nuestro Dios en todo lo que nosotros realizamos a diario. La Biblia dice, en un texto que seguramente usted conoce, Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso dice la Escritura en Jeremías capítulo 6, verso 16. Y luego, en el capítulo 7, en el versículo 3, la segunda parte dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. El consejo del Señor es detenernos, mirar, preguntar y buscar las sendas antiguas de la palabra de nuestro Dios para nuestra vida. Las sendas antiguas. Qué importante esto. Cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, cuando nos damos cuenta de la palabra del Señor, la trascendencia que tiene, la trascendencia que trae sobre nosotros, la palabra maravillosa de nuestro Señor. Y cuando uno lee esta Escritura, y el consejo del Señor es: deténganse en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Este es un llamado del Señor para regresar a la senda antigua donde se compartía la palabra de nuestro Dios de una manera especial. Entonces viene cierta, quizás nostalgia, quizás tristeza, pero también para los cristianos que vivimos en este tiempo y que conocimos del Señor hace años y comparamos los tiempos antiguos en la búsqueda del Señor y los tiempos modernos, pues hay cierta nostalgia. ¿En qué aspecto? En ver en determinados momentos la actual situación espiritual de los que profesan la fe cristiana. Cuando comparamos nuestros tiempos con la vida de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios en las Sagradas Escrituras, con aquellos hombres y relatos bíblicos de hombres de Dios que fueron luminares en la historia de la iglesia, hay como un abismo entre lo que ellos fueron y lo que quizás somos ahora. Parece ser que todo lo verdadero, que todo lo puro, que todo lo santo fue dejado atrás. Hay una sensación de que la iglesia cristiana corre, pero corre tras lo
tras de lo que no proviene de parte de Dios. De un evangelio que promete éxito, prosperidad, fama, riquezas, deleites terrenales. Y parece que los cristianos piadosos, consagrados, son reliquias del pasado. Parece que quedaron en el olvido. Y lo que usted ve hoy en día es cristianos mundanos, tibios, superficiales, que quizás abundan en diferentes lugares. Son tiempos peligrosos. Qué peligroso tiempo, este tiempo que vivimos, cuando parece que escasearan las buenas referencias y abundan los malos ejemplos. Y usted se da cuenta que en el mundo hay una apología a la impiedad, a lo fácil, a lo simple, a lo mundano, una apología del delito en muchos casos, apología al pecado. Apología significa hablar bien, querer hacerlo, verlo como bueno. Y hay una apología en el mundo, en la corriente de este mundo, y a veces en los lugares de culto donde se han dejado influenciar por la corriente de una cultura pecaminosa. Parece que fuera muy común el pecar y no tan común la santidad. Tristemente, se ama más el entretenimiento espiritual. Esa frase, esa palabra, causa cuidado, entretenimiento espiritual. Y parece que desapareciera cada vez más la piedad. La Biblia habla de la sal, de que nosotros somos la sal. Pero parece que hemos perdido el sabor en nosotros. Parece que hemos perdido nuestra influencia y ahora somos influenciados por corrientes de este mundo. La pregunta es, ¿en qué momento nos descarriamos del camino? ¿Dónde está esa raíz del mal que está aquejando? Estimado amigo, es necesario excavar en el pozo de las Escrituras. Es necesario buscar diligentemente respuestas de carácter espiritual a la crisis espiritual que se vive en el mundo o que viven las congregaciones. Este es un gran desafío, a volver a esas sendas antiguas de la cual habla la palabra en Jeremías capítulo 6, verso 16. El desafío de volver a las primeras obras, a nuestro primer amor. El desafío de volver a las verdades de la doctrina cristiana sana. Esas doctrinas sanas que han sido relevantes, poderosas dentro del pueblo de Dios. Es necesario volver allá. Es necesario que como pueblo cristiano conozcamos los medios de gracia, los medios que Cristo dejó para que podamos beber y disfrutar ricamente de su provisión, de su palabra. Es necesario volver a la oración, volvernos en oración a Dios, que es una verdad indispensable, que es necesaria para todos nosotros, todos aquellos que anhelamos tener unas vidas restauradas en el altar de la consagración del Señor. La oración es vida para nosotros. Es necesario la oración continua en nuestra vida. Si queremos volver a las sendas antiguas para conocer el plan de Dios,
es necesario venir a orar todo el tiempo, volver a la oración. Hace unos días alguien me preguntaba que cómo veía la oración en estos tiempos, y le respondía que era triste cómo en tiempos antiguos se oraba más, se buscaba más. Y aquella persona me decía que yo qué pensaba de el por qué se había perdido esto. Y mi respuesta fue contundente. Nos distraemos fácilmente por los distractores que ahora encontramos. Encontramos distractores. Muchas plataformas, muchas redes, mucho mundo interactivo ha hecho que la gente se olvide de volver a buscar al Señor en intimidad. Una vez el cristiano verdadero experimenta su salvación, sabemos que la vida le cambia para siempre. Es decir, todo nacido de nuevo puede estar de acuerdo con esta afirmación, lo que acabamos de decir, que empezamos a experimentar una inolvidable salvación porque se empiezan a generar transformaciones en nosotros. Ahora, el que ha comenzado su vida nueva, ese ex pecador, siente paz y dicha, ex practicante del pecado. La Biblia dice en Efesios 6:18, en la última parte del verso, dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y estas cortas frases son tan contundentes en el Nuevo Testamento que marcan la riqueza de una vida de un creyente. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Hemos dejado la vida de oración. Recordemos que cuando venimos a Cristo, Él clavó en la cruz del Calvario el acta de decretos que había en contra nuestra. Y cuando venimos al Señor, como hombres, como humanos, encontramos el propósito real de nuestra vida. Y es entonces cuando empezamos a desear compartir lo que hemos vivido, compartirlo con todo el mundo. Sin embargo, no todo cristiano lo entiende. No lo entiende inmediatamente después de que ha empezado a caminar con el Señor. Muchos piensan que ese privilegio es solo para después de la muerte. Es decir, la comunión. La comunión con Dios empieza desde el instante en que el Señor le alcanzó. Y hay que desarrollar esa comunión y esa oración continua. Es necesario que oremos y busquemos al Señor para que el Señor quite de nosotros todo aquello que existe y que desagrada a Dios aún. Egoísmo, orgullo, pecados, envidias, celos, cualquier obra de la carne. Cualquier aspecto que se desarrolle en nuestra vida y que no es de Dios. Es necesario que busquemos esa libertad en el Señor. Debemos ser agradecidos con el Señor. El dulce Espíritu de Dios que mora en la vida del creyente empezará o desarrollará y sigue desarrollando ese proceso de acercamiento al corazón de Dios todo el tiempo. Entre más tengas comunión con el Señor, más se desarrollará esto en tu vida. Y esto sucede no solamente porque es la voluntad del Padre, sino porque en la mayoría de los primeros acercamientos a la oración, el cristiano pide según los deseos de su corazón. ¿A qué me refiero? Que cuando usted empezó su vida de oración,
y empezó a caminar en esa oración y a descubrirla, tal vez usted era dominado por una mente que no había sido renovada del todo, porque estaba en ese proceso de renovación. Y si usted es un creyente relativamente nuevo, usted está pasando por ese proceso de empezar a tener una mente renovada. Y esa mente renovada se renovará más en medio de nuestra vida cuando tenemos o empezamos a deleitarnos en el conocimiento de las Escrituras. Cuando la palabra la leemos y la entendemos y empezamos a desarrollar una vida de comunión con el Señor, pero entendemos que a través de su Escritura, de su palabra, Él nos exhorta, nos anima, nos corrige, nos confronta. Es esa sabiduría que proviene directamente del Señor a través de la Biblia. Es por eso que empezamos a entender que en todas las circunstancias de nuestra vida empieza a haber un control divino, un control del Señor, un gobierno del Señor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que seamos formados en Cristo. Usted y yo, estimado amigo, estamos todo el tiempo siendo formados por Dios. Por eso, entre más entrañable sea nuestra comunión con Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de la lectura de la Escritura, esa relación se va estrechando. Recordemos que el Espíritu de Dios ha tenido paciencia. El paciente Espíritu de Dios, que son las arras de nuestra salvación y el mayor regalo jamás dado al ser humano. Eso tienes que entenderlo y saberlo, que el Espíritu Santo en tu corazón son las arras de tu salvación. Las arras. Esa palabra, ¿no? Las arras. Es como la señal, como la muestra de mira. Esta es la muestra de que te voy a salvar. Esta es la muestra de nuestro pacto. Así que tenemos que proseguir en ese acercamiento al Señor. Porque Él quiere propiciar en nuestras vidas algo bueno. La vida del cristiano, con el paso de los días, de los años, parece que se desperdiciara en la vanidad del mundo. Parece que se fuera detrás de proyectos que no tienen fruto. ¿Sabe cómo le llama la palabra a esto? Obras de madero, obras de madera, de heno y de hojarasca, dice la palabra. Mire, seguramente usted, cuando empezó los caminos del Señor, usted no entendía muy bien en cuanto a la oración, pero en la medida en que ha pasado el tiempo, y le hablo al cristiano nuevo, al que ha empezado a desarrollar su fe, para que entienda la diferencia entre esa oración temporal y esa oración permanente. Porque es importante siempre, y va a ser importante en tu vida de nuevo creyente, estar orando todo el tiempo. Pasar de la oración temporal a la oración permanente o la oración continua, la cual es a la que Dios nos quiere llevar. La oración temporal es esa oración que presentamos delante de Dios con acción de gracias, con ruego, con súplica, la cual todo creyente debe expresar y expresa lo que hay en su corazón ante nuestro Dios. Tiene un comienzo y un amén al final, ¿verdad? Pero la oración continua, la permanente, nunca va a establecer un tiempo específico de oración en nuestra vida, en la vida de nosotros que hemos sido regenerados por Dios. Ya que su tiempo de oración no tiene fin, porque después del amén no se termina su comunión con Dios. No se termina la conversación, llamémoslo de esa manera, con
con el Señor, sino que durante todo el día y durante todo el tiempo, en las labores cotidianas que tú haces, no pierdes la conciencia de la presencia de Dios. Y ahí está el punto clave, en que no pierdas la conciencia de la presencia de Dios. Hay algunos que solamente oran en la mañana y ya, e inician su jornada y se olvidan de Dios y se olvidan de su tiempo y realizan sus labores y tal vez cometen errores y se olvidan. Pero el cristiano que lo ha entendido que todo el día está en comunión con Dios, durante todo el día en las labores cotidianas, no se pierde la conciencia de la presencia de Dios. Ahora, no me refiero a que si usted está desarrollando un trabajo, usted tenga que sacar su Biblia y leer en horas de trabajo o pedir permiso para ir a un lugar y orar. No es esto. Usted tiene que cumplir con su horario de trabajo, claro. Es lógico. Me refiero a que su conciencia todo el tiempo sabe que la presencia de Dios está allí y que esa relación genera esa sensación especial de temor, de gozo, de paz. David, le voy a poner un ejemplo. David dijo en el Salmo 116, en el Salmo 16, en el verso 11, dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El pastor de Israel, David, ese muchachuco que fue ignorado aún por su familia, ese estaba siendo formado por el Señor allá en la soledad, allá mientras pastoreaba esas ovejitas de su papá Isaí. Ese joven que obtenía victorias en medio de la soledad, que tuvo que detener lobos y osos, que estaba siendo entrenado de esa manera y nadie lo veía. Usted encuentra que en los Salmos él no habla acerca de eso, de cómo derrotó al león, a los osos o a los gigantes como Goliat o cualquier otra hazaña. Usted no lo lee en los Salmos, pero lo que sí es notorio son las expresiones que encontramos en los Salmos relacionadas con la delicia de estar en la presencia del Señor en oración. Eso lo leíamos en contacto con Dios, que Él se levantaba de madrugada a buscar al Señor en las vigilias de la noche, meditaba en la presencia de Dios. Y es precisamente por causa de la permanente oración delante de la presencia de Dios que David pudo ser victorioso en cada una de las situaciones de la vida de él. Esa expresión plenitud, ¿sabe qué implica? Implica una absoluta saciedad, satisfacción. Es lo que el hombre intenta encontrar en el mundo y nunca lo hallará. Es lo que intenta buscar en sí mismo, pero nunca lo hallará porque no tiene a Cristo. En otras personas, pero no hallará esto porque no tienen a Cristo. Porque esto solamente es hallado en Dios. Hay otro ejemplo, Salomón. El ejemplo de Salomón y cómo este hombre que obtuvo todo lo que sus ojos podían desear, y aún mucho más, al final de su vida, todo eso fue catalogado por él mismo como vanidad, como vano. Sus ojos, cansados de lo vano, le instaban a volverse a Dios. Usted lee la expresión gozo en la Biblia. Implica alegría, deleite. Toda persona entiende que eso es realmente lo que busca el mundo. Gozo, deleite en diferentes situaciones. David escribió en el Salmo 51, verso 6, diciéndole al Señor, el día que reconoció su pecado, le dijo: tú amas la verdad en lo íntimo. Le dijo en lo secreto: tú me has hecho comprender sabiduría. El rey David, estimado oyente, obtenía esa plena delicia, ese gozo en la presencia del Señor a través de su vida, a través de su vida de oración íntima, secreta.
Y eso es algo que todo cristiano está llamado a hacer y a disfrutar. Solo una persona con esas características podía ser alguien conforme al corazón del Señor y ser el ideal para ser escogido como rey de Israel. Y el Señor, que conocía los pecados pasados, presentes y futuros de David, decía: este hombre tiene un corazón conforme a mí. Porque David se abría a la presencia del Señor. Pero hay más ejemplos. Recuerde Elías. Dice la palabra que Elías era morador de una tierra que se llamaba Galaad. Y los de Galaad eran famosos y eran conocidos en el pueblo porque eran rudos y toscos. Y tal vez Elías no cumplía con la característica de ser aceptable para hablar en nombre de Dios. Y tenían esta fama de ser muy duros, muy toscos, muy rudos. Elías exaltaba al Señor y no se rendía ante nada. No se rindió frente a las acechanzas. Él era un hombre, un varón que no solo frecuentaba hablar con Dios en oración, sino que él permanecía en esa presencia de Dios. Si el cristiano, si tú como cristiano, si yo como cristiano, deseamos gozar de la delicia de estar en la presencia de Dios, debemos obtenerla por medio de la oración continua, permanente, comunión. Elías lo tenía. Llegó a desarrollar una presencia y una intimidad con Dios muy significativa. Se desarrolló en él ese carácter que el Señor quería desarrollar. Pero también la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, semejante a las nuestras, dice la carta a Santiago. Pero también dice que él oró fervientemente para que no lloviera y no cayó una sola gota sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar y el cielo se abrió y el cielo derramó su lluvia y la tierra produjo su fruto, dice la Biblia. Ahora, cuando dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros, quiere decir que lo hace un hombre similar a cualquiera, que siendo rudo, tosco como eran los de Galaad, similar a cualquiera de estos hombres, logró estar en la presencia del Señor, permanecer en su presencia. Fue una poderosa herramienta para volver el corazón de una nación que había caído en la idolatría. Estoy hablando de Israel. Elías trajo el fuego del cielo, clamó y fue derramado fuego del cielo. Porque él supo, él entendió que permanecer primero ante ese fuego hasta ser consumido en unanimidad con Dios se llama purificación. Ese fuego que proviene de Dios cuando oramos, la purificación. Necesitamos ser purificados a través de la oración. Es una bendición. Pero también está el mejor ejemplo de todos. El mejor ejemplo de todos en esa búsqueda fue el Señor Jesús. Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas 6 dice que en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Lo que lograron David, Elías, Moisés, todo varón
en la Escritura, lo hicieron porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor Jesús, los guió, los ayudó, los enseñó. Las palabras del Señor Jesús a Nicodemo, a la mujer samaritana, a los fariseos, nos muestran que el Señor no tenía un libreto, que no tenía un método, que Él contaba con la palabra precisa siempre, en amor, en reprensión, en ternura. Lo que hablaba era lo que oía del Padre. Lo que hablaba era lo que provenía del Señor. Esas palabras de el Señor a Nicodemo eran palabras poderosas en Dios. Él contaba con esa palabra precisa en amor, en reprensión, en ternura. Lo que hablaba era lo que oía del Padre. Y el oír del Padre lo hacía permanente. Cuán deleitoso es percibir en el Señor Jesús su fuerza, su poderío, su amor, su misericordia. A lo largo de la historia de la Iglesia, el Señor se ha provisto de hombres y mujeres que llegan a un punto de experimentar la oración, de permanecer despojándose de sí mismos. Es necesario que nos despojemos en Dios y que le busquemos con todo nuestro corazón. Es necesario que probemos de esa presencia del Señor hoy. Ver la presencia del Señor en nuestra vida. Ver la presencia de Dios en todo lo que nosotros realizamos y anhelar esa presencia maravillosa de parte de nuestro Dios. Probar y ver la presencia del Señor. Tenemos que anhelarlo, estimado amigo. Si no anhelamos la presencia del Señor, no vamos a lograrlo. La Biblia dice, anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová. El Señor conoce nuestra debilidad, pero un ardiente deseo, un genuino anhelo, dará paso a esa abundante gracia. Es importante en medio de esta búsqueda tratar drásticamente con el pecado, no dar motivo al pecado. No ser permisivos en nuestra vida como creyentes ante cosas que sabemos que no agradan a Dios y que serán tropiezo para nuestra vida. Es necesario buscar al Señor y presentar cualquier pecado y en arrepentimiento dejar que el Señor lo saque. Dice la Biblia, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David sabía lo importante que era tratar drásticamente con el pecado. Es necesario el aumento de nuestra oración personal y diaria. Entre más ora el cristiano, más deseo tendrá de orar. Entre más oremos, más deseo tendremos de orar. Es necesario vencer por el Espíritu la resistencia que levanta la carne, el mundo, Satanás. Alguien dijo una vez, cuando no puedo orar, oro hasta que pueda orar. Y luego oro hasta que haya orado. Esto lo dijo Martín Lutero. Cuando no puedo orar, oro hasta que pueda orar. Y luego oro hasta que ya haya orado. Y cuando oremos y cuando busquemos al Señor, que se desarrolle en nosotros la fe, porque la oración sin fe es lo mismo que no orar. Cuando ores, ora con fe. Por tanto, la lectura de la Escritura, la lectura de la palabra, que aumenta nuestra fe, tiene que ser un requisito indispensable para llegar a ese deleitoso punto de querer orar y no querer dejar de orar. La Biblia dice, porque yo en tu palabra he esperado. La Biblia dice en el Salmo 119, porque tu ley es mi delicia. La Biblia también dice allí, porque yo meditaré en tus mandamientos. La Biblia menciona en ese Salmo 119 su ley, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos.
Pero lo más sorprendente del Salmo es que los que escribieron este Salmo, que se cree que fueron en los tiempos de Esdras, lo que se cree, o lo sorprendente mejor del Salmo, es que anhelaban, amaban la ley, los preceptos, eran su delicia. Entre más sea la palabra de Dios, más eficaz y permanente seremos en nuestra oración. Vivamos el gozo de la presencia permanente de Dios. No nos distraigamos. Es la continua oración, es la continua lectura de la Escritura la que nos va a dar crecimiento. Es la lectura y la oración la que nos apartará de un mundo fatigado, de un mundo que tiene una corriente adversa a lo que quiere Dios para nosotros. Qué bueno que podamos perseverar en la oración. En la carta a los Colosenses, Pablo tiene una oración especial, una oración hermosa, una oración que proviene del Espíritu de Dios, una oración que promulga las verdades del Señor y que les enseña en cuanto a orar. Les habla del Espíritu, de la conexión del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Dice que debemos orar con toda paciencia y longanimidad. La paciencia y la longanimidad. Qué especial esto. Por toda la Escritura, por toda la Biblia podemos percibir la gran verdad sobre nuestra incapacidad humana. Así que no hay nada que podamos hacer que provenga de nuestro propio esfuerzo. Necesitamos ponernos delante del trono de su gracia para que en él podamos recibir la presencia maravillosa del Señor. Querido amigo, querido oyente, que desde hoy usted pueda profundizar en la oración, buscar al Señor, buscar el clamor a Dios, el clamor continuo, vencer toda adversidad y toda distracción en el poder del Espíritu Santo, en el poder maravilloso de nuestro Dios. Que cuando oremos, oremos con fe. Debemos orar con fe, aprender a orar con fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando comenzamos a orar, a veces en el comienzo de la vida del nuevo creyente, a veces se le dificulta ser conscientes y constantes en la oración. Pero es necesario hacerlo y es necesario aprender, porque es por la fe que lo hacemos. Y el Señor mirará nuestro esfuerzo, nuestro anhelo por estar en comunión con el Señor. La oración debe ser parte de nuestra vida práctica. Debe ser parte de todo creyente. Los que están comenzando, usted si está comenzando en el Señor, debe aprender en cómo avanzar y cómo crecer en este medio de gracia. La oración es un medio de gracia. Vamos a crecer en la oración. Es una palabra de ánimo hoy para crecer en la oración. Aprendamos cómo avanzar, cómo crecer. Nuestro Señor está allí para ayudarnos, para sustentarnos. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos. No desmayes en tu oración, no desmayes en tu tiempo de oración, no desmayes, la bendición viene para que nosotros podamos orar, clamar, buscar el nombre maravilloso de nuestro Dios, crecer en Dios, crecer en el Señor, buscarle con todo nuestro ánimo, buscarle con todas nuestras fuerzas, dejar nuestra preocupación en Él, orar y crecer en la oración. Ese es el consejo en esta mañana. Ese es el consejo que podemos tener. Es volver a las sendas antiguas. Cierro con el versículo con el cual iniciamos.
Así dijo el Señor: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, y cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es en la oración, es en la búsqueda continua de nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos por favor hoy a permanecer y a crecer en oración, a crecer en una comunión íntima contigo, a crecer en tiempos donde nos deleitemos a través de las Escrituras, donde nos disciplinemos en esto y el Espíritu Santo haga su obra perfecta en nuestra vida, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.